Hola, bienvenidos a nuestro estudio Inmovible, una serie de 8 semanas. Hoy es nuestra séptima semana de Inmovible y el título de nuestra enseñanza hoy es una pregunta: se pondrá de pie para Dios públicamente. Te pondrás de pie para Dios públicamente. Muchas personas les entra vergüenza o son probados porque no sienten confiados en su fe en el Señor, y quizás piensan que si hablan por el Señor, dicen algo, testifican del Señor, les puede costar algo, pueden perder algo en sus vidas. Y en este día el versículo que queremos enfocarnos, el verso clave, está en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8, que dice: nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Con la fortaleza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo por el bien de las buenas nuevas, o el Evangelio, está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y siempre como hijos de Dios debemos nosotros de testificar, de compartir las buenas nuevas del Evangelio, de que Cristo vino a salvarnos porque Dios nos amó. Pero sin embargo, a veces tenemos temor, tenemos vergüenza, nos sentimos reservados en expresarlo. Y hoy vamos a ver cómo Daniel, el profeta Daniel, fue probado en su fe y su confianza en su Dios, ¿verdad? Y cómo él se mantuvo firme en sus convicciones de servir a su Dios, aun cuando se le pidió que él no adorara o él no orara a su Dios. En la última sesión que estuvimos, en la sexta sesión, miramos cómo el rey Nabucodonosor muere, su nieto se levanta, toma el reinado, quien fue el rey Belsasar, y tiene un corto reinado. Y aún Daniel es promovido, es premiado, es promovido a otro nivel más alto, llegando a ser el nivel la tercera persona más alta en poder en Babilonia. Daniel capítulo 5, versículo 29 y 31 dice: el rey Belsasar hizo de Daniel el tercer gobernante más alto en el reino. Esa noche el rey Belsasar de Babilonia fue asesinado. Darío el Medio se hizo cargo del reino. Tenía 62 años. Y a estas alturas Daniel es reconocido. El rey Darío lo reconoce, lo aprecia también, y reconoce la autoridad, reconoce el favor de Dios en la vida de Daniel. Sin embargo, en estas alturas, Daniel tiene unos enemigos, y estas personas le tienen envidia, le tenían celo, y más de todo lo odiaban, porque hacen una trampa para deshacerse de él, para matarlo. Y estos enemigos tratan de deshacerse de Daniel. Y ellos sabían que los medios y persas tenían una regla o una ley, que si ellos decían algo o ponían una ley, el rey decía algo, eso era ley, y aún el mismo rey no podía retroceder esa declaración. Y entonces ellos tratan de conseguir que el rey ponga un decreto, una ley, que solamente a él se le adore, ¿verdad? Y esto le agradó mucho al rey, sin darse cuenta que iba a afectar a alguien en su reinado. En Daniel capítulo 6, en el verso 6 al 9, dice: entonces los administradores y altos oficiales fueron al rey y le dijeron: larga vida al rey Darío. Todos estamos de acuerdo, los administradores, funcionarios, altos funcionarios, consejeros y gobernadores, que el rey debe hacer una ley que se hará cumplir estrictamente. Ordene que durante los próximos 30 días cualquiera persona que le ore a alguien, divino o humano, excepto a usted, su majestad,
será arrojado al foso de los leones. Y ahora su majestad expida y firma esta ley para que no se pueda cambiar, una ley oficial de los medos y los persas que no se puede revocar. Entonces el rey Darío firmó la ley. Esta ley le encantó, pues al rey se le fue a la cabeza, también se llenó de orgullo pensando, pues a mí se me va a adorar por los siguientes 30 días. A ningún Dios, a ninguna persona se le va a adorar más que solo a mí. Y este rey no sabía que era una trampa para trampar a Daniel. Y levantamos la historia en el versículo 10, en el capítulo 6, versos 10 y 11. Dice, pero cuando Daniel supo que la ley había sido formada, se fue a su casa y se arrodilló como costumbre en la habitación de arriba, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como lo había hecho siempre, dando gracias a su Dios. Entonces los oficiales fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiendo la ayuda de Dios. Wow, estos cuates tramposos sabían la hora, sabían el lugar donde Daniel oraba. Allí fueron, allí lo encontraron, lo arrestan, lo toman cautivo, ¿verdad? Y para echarlo a la fosa de los leones. Y la cosa es que la vida de Daniel, su vida de fe, era una vida pública. La Biblia dice que como normalmente él lo hacía, él se puso a orar. La ley que fue puesta no le afectó. En otras palabras, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo siempre voy a hacer, cueste lo que cueste, ¿verdad? Se paró firme en su fe, se paró por su Dios. Y lo interesante es que, una vez más, era una vida dedicada a Dios públicamente, porque sube al segundo piso y dice la Biblia que abre las ventanas, donde todo el mundo lo podía ver lo que él estaba haciendo. Y eso era adorando, orando a su Dios. Todo el mundo estaba viendo a Daniel practicar su devoción a su Dios. Él nunca titubeó en su práctica de orar. Y eso es algo admirable de este hombre Daniel. En primer lugar, porque Daniel, ¿por qué no tuvo miedo Daniel para ponerse de pie a hablar por Dios públicamente? ¿Por qué fue que él no tuvo miedo? Porque esto era algo que le iba a costar la vida a Daniel. Entonces, Daniel lo que hizo, vamos a ver, hizo varias cosas, creo son 3 cosas que hizo Daniel. Número 1, recordó que Dios fue fiel en pruebas pasadas. Dios fue fiel en sus pruebas pasadas. En su vida entera, Daniel podía ver cómo Dios había sido fiel, cómo Dios le había ayudado, cómo Dios le había dado favor a través de los años de su vida. Cada vez que he confiado en Dios, en mi Dios, Él me ha cuidado. Me imagino que pensó Daniel, Dios ha estado conmigo. He sido probado en diferentes áreas y el Señor ha estado conmigo. Confié en Él cuando mi dieta, lo que iba a comer, me dijeron que comiera una cosa y yo no quería comer aquello. Fui probado y Dios fue fiel y me sacó adelante. Fui probado cuando me mandaron a adorar la estatua, gran estatua que el rey Nabucodonosor había edificado, y no lo adoramos y Dios nos salvó del horno de fuego. Luego, confié en Dios cuando tuve que decirle al rey Belsasar, esta noche tú vas a morir. Eran noticias que uno no le quiere dar a un rey. Sin embargo, Daniel fue honesto, Daniel fue verdadero y le dijo la verdad y recibió una promoción. Y si el rey murió esa noche, sin embargo, Daniel tuvo el favor de Dios. Cada ocasión, cada vez que su vida fue probada, Dios fue fiel, Dios lo rescató, Dios lo ayudó. Cuando tengas temor de hablar de Dios en tu trabajo, en tu escuela o en tu mundo social, porque te puede costar quizás tu trabajo hablar de Dios durante la hora de lonche,
Quizás el patrón no quiere que nadie hable de la religión. Te puede costar una promoción. Te puede costar tu casa, porque si te acaba el trabajo, se te acaba todo. También se te pueden acabar tus amistades, tu reputación. Tienes que recordar que Dios ha sido fiel, que Dios es fiel, que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Me pueden quitar este trabajo, me pueden quitar mis amigos, mi reputación, pero tengo a Dios y Dios abre camino. Dios siempre abre puerta. Come on, somebody. Número 2, no tuvo temor porque él tenía una conversación con Dios 3 veces al día. Daniel tenía una conversación con Dios 3 veces al día. Él tenía un espíritu de oración, de siempre buscar a Dios, de siempre hablar con Dios. ¿No crees que si hablaras con Dios 3 veces al día por 82 años de tu vida, no serías tú más valiente? Es lo que le dio de nuevo y valentía a Daniel. Hablaba con Dios 3 veces al día. Por 82 años de su vida ya estaba alto en edad. Y era una costumbre que él tenía hablar con Dios 3 veces al día. Eso trajo a él una confianza, sintiéndose él, no hay nada que puedo confrontar que me va a vencer, porque Dios está conmigo. Quiero que apuntes esto. La clave para mantenerse fuerte es arrodillados a menudo. Es mantenernos arrodillados. Es la mejor manera que nos permanecemos firmes en pie. Entre más oramos, más confiables seremos. Tendremos menos temores, ¿verdad? La Biblia dice, por nada estés afanados o estés atemorizado, más con oración, con rogativa y agradecimiento, hacer vuestras necesidades presentadas ante Dios. Entonces, cuando oro, saca el temor y puedo estar firme con más ganas. Si 3 veces al día hablo con Dios, siempre estoy escuchando a Dios y Dios está escuchando mi voz. Alguien dijo, the more you kneel, the stronger you'll stand. En inglés, entre más me estoy arrodillado, más firme puedo estar parado. En la escuela, en el trabajo y aún con la familia. Porque a veces pensamos, este fin de semana vamos a estar con la familia y ya conozco cómo se ponen porque somos cristianos. Si oramos, estamos confiados en el Señor, ellos van a decir lo que van a decir. Y tú y yo vamos a actuar como cristianos, como hijos de Dios, y lo hemos puesto todo en las manos de Dios, y Dios va a abrir camino para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. En tercer lugar, él estuvo confiado, se puso a poner de pie y firme en sus convicciones. Número 3, porque sabía que las recompensas eran mayores que los riesgos. Una vez más, sabía que las recompensas eran mayores que los riesgos en su vida. Sí, fue un gran riesgo no obedecer la ley del rey. Había un castigo, seguro lo echaron en el foso de los leones. Allá iba a ser el fin de la vida de Daniel. Fue un riesgo grandísimo estar firme y mantenerse firme en su fe. Dios podía haber salvarlo de la fosa de los leones. No tenía que ir a la fosa de leones, pero Dios le permitió ser echado a ese lugar, y luego Dios cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel, lo cual fue un milagro más grande. Miren, hay problemas que tú desearas que Dios te sacara y no permitiera que tú entraras a esos problemas en tu vida. Pero Dios ha permitido que tú estés en ese problema. Y quizás en tu alrededor hay leones que están listos para comerte, para devorar tu carne, tu vida, tu testimonio. Y quizás tú ya lo conoces, ya tienes nombre para cada león que está sitiado, que está rodeado alrededor de ti. Este león de mi
de mi jefe, mi patrón, o mi cuñado, mi cuñada, mi suegra, mi suegro, qué sé yo, mi hermano, mi hermana, mi competencia en el trabajo. Están esos leones, pero Dios ha de cerrar la boca de ellos. Y el testimonio más grande es que ellos van a ver la mano y la gloria de Dios sobre tu vida, y va a dar testimonio de que el Señor ha puesto favor y bendición sobre ti. Ahorita algunos de ustedes están en esa fosa y están experimentando quizás esos problemas, y Dios lo ha permitido para traer un testimonio más grande. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Habían pedido, Señor, ven y sana a Lázaro. Y se tardó el Señor 4 días y Lázaro murió. Y entonces cuando llegó Jesús le dijeron, ya llegaste muy tarde, ya hiede Lázaro. Y el Señor respondió y dijo, ¿creéis que tu hermano vivirá? Tu hermano vivirá, para que veas la gloria de Dios. En otra palabra, ¿qué era más poderoso y milagro más grande? ¿Que Dios lo sanara la enfermedad o que Dios lo levantara de entre los muertos? Y hay ocasiones que Dios permite cosas en nuestra vida porque Dios quiere hacer algo más glorioso, para que el nombre de Él sea glorificado y reciba toda la honra. Come on, somebody. Rápidamente, hay 6 beneficios para mí cada vez que estoy de pie para Dios. Cuando yo me levanto para honrar a Dios y digo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo tengo estos valores y principios bíblicos, hay 6 beneficios. Número 1, apunta esto, es una victoria sobre el temor, es una victoria sobre el miedo en mi vida. Cuando me pongo de pie, estoy venciendo el miedo, el temor. Si te puedes levantar, serás falto del temor. No vas a tener temor, porque inmediatamente ya me levanté. Hay que hacerle frente. El temor tiene que salir. Tiene que salir de nuestras vidas. Mucha gente está en una prisión de temor autoimpuesto. En otras palabras, ellos solo se dicen el por qué no pueden hacer ciertas cosas. Pues yo no puedo hacer aquello por esta razón, y yo no puedo hacer aquello por otra razón, y dan todas sus razones de por qué no pueden. Y están en una prisión que ellos se pusieron a sí mismos. ¿Qué es el temor? La palabra temor en inglés es fear, F-E-A-R. Y queremos tomar ese acrónimo, ¿verdad? O sigla, ¿verdad? Fear, F-A-R, que quiere decir la F, falsa, E, evidencia, A, apareciendo, R, real. Falsa evidencia apareciendo real. Come on. En otras palabras, son evidencias falsas y parecen ser real y verdad. Y el 90% de ellas es falsa. Solamente como el 10% se materializa. Pero lo demás es nomás algo en la imaginación. Es algo que nos imaginamos y pensamos que va a pasar en nuestras vidas. El temor siempre es más grande que la realidad. En la noche ves una cosa que parece un monstruo, un cucuy, ¿verdad? Y luego cuando te acercas o prendes la luz, era un oso de peluche, ¿verdad? Era un osito de peluche. Y tú estabas espantado porque pensabas que era un monstruo, era un cucuy, era algo que estaba allí. La palabra de Dios nos dice en Hechos 4:29, dice, los discípulos oraban esta oración: Señor, escucha sus amenazas. Señor, ayúdanos, tus siervos, a hablar tu palabra sin temor. Para la iglesia del primer siglo era una ley, era en contra de la ley ser cristiano. Y uno publicar su vida cristiana, uno declarar que era cristiano y predicar, muy probable les costaba la vida. Iban a morir a punta de espada, iban a morir en el Coliseo, comido por los leones, por las fieras en el Coliseo. Y sus familias iban a ser destrozadas. Pero ellos pedían a Dios: Señor, danos de nuevo, danos valentía para hablar la palabra de Dios sin algún temor. En segundo lugar, cuando me pongo de pie,
y me levanto en mi fe, edifica mi fe y carácter. Una vez más, edifica mi fe y mi carácter. Carácter es lo que verdaderamente eres. Tu reputación es lo que dice la gente, pero tu carácter es lo que eres en el día y en la noche. Es lo que eres cuando todas las luces se apagan y cuando todas las luces están prendidas, eres el mismo. Ese es tu carácter. Y cuando yo me pongo en pie por mi fe, cuando estoy firme, estoy mostrando carácter, estoy mostrando fe, que no tengo temor de proclamar a Dios en mi vida. Carácter es lo que verdaderamente eres. Valentía es hacer algo a pesar de tus temores. Apunta esto: el valor no es la ausencia del temor. El valor no es la ausencia del temor. Tienes temor, pero le entras con valentía. Si no tienes temor, entonces no ocupamos valentía. En segundo lugar, la valentía es hacer lo correcto a pesar de tu temor. La valentía es hacer lo correcto a pesar de tu temor. Valentía es lo que haces, lo que tienes que, es lo que haces y lo que tienes que hacer a pesar de todos los temores que tengamos. Segunda de Timoteo 1:8, el versículo clave que leímos: nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Con la fortaleza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo por el bien de las buenas nuevas o el evangelio. La palabra ahí donde dice con la fortaleza que Dios te da, esto quiere decir que con la fe y el carácter que Dios te ha dado, que Dios ha formado a través de las pruebas, a través de las situaciones, circunstancias en tu vida, y has salido adelante, esa fe, ese carácter que Dios ha formado, Dios te lo ha dado para que anuncies las palabras del evangelio, que proclames a Cristo Jesús. Número 3, cuando me pongo de pie en mi fe y declaro a Dios en mi vida, le da a Dios una oportunidad para hacer un milagro. Le da a Dios una oportunidad para hacer un milagro. Hay cristianos que nunca han experimentado un milagro porque siempre la juegan seguro. Quieren estar seguros, nunca hay riesgo, nunca toman un riesgo en su vida y pues no dan oportunidad para que Dios haga un milagro, para que Dios muestre su gloria, porque cuando Dios hace el milagro, Él recibe la gloria y no nosotros. Y la noche que Daniel estaba en la fosa de los leones, el que estaba más preocupado fue el rey Darío. Él estaba más preocupado. Daniel, la Biblia no menciona nada de Daniel. A lo mejor Daniel estaba acostadito a un lado de uno de los leones, quién sabe. Pero el que estaba preocupado era el rey. Miren lo que dice la Biblia en Daniel 6, 19 al 23. Dice: a la primera luz del alba, el rey se levantó y se apresuró a la guardia de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a Daniel con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿tu Dios, a quien tú sirves continuamente, ha podido librarte de los leones? Daniel respondió: que el rey viva para siempre. Mi Dios envió a su ángel y él cerró las bocas de los leones. No me han lastimado porque me encontraron inocente a su vista, ni he hecho nada malo ante usted, su majestad. El rey se llenó de alegría y dio órdenes para sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue levantado del foso, no se encontró ninguna herida en él, porque él había confiado en su Dios. Él confió en su Dios y su Dios fue fiel. Hermano, amigo, Dios es fiel. Ha sido fiel en el pasado, será fiel en el presente y Dios será fiel en el futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y podemos confiar que el Señor estará con nosotros. Lo hermoso que en el versículo 22 dice: mi Dios
envió a su ángel. Él no dijo el Dios de Israel, el Dios de mis padres. No, dice mi Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una relación personal con su Dios. Porque hablaba con él 3 veces al día y confiaba en él. Dios a ti te quiere sacar de tu foso, del pozo donde estás. Él te quiere sacar. Quizás algunos de ustedes nunca han estado en un foso. ¿Por qué? Porque nunca te has levantado por tu fe y has declarado que Dios es tu Dios, o has declarado el evangelio con alguna persona. Confía en Dios. Él hará el milagro para sacarte del foso en el nombre del Señor. 4º lugar, cuando me levanto por mi fe, me levanto por el nombre del Señor. Número 4, alienta a otros creyentes a ponerse de pie para que otros se levanten. Alienta a otros creyentes a ponerse de pie. ¿Sabías que la valentía es contagiosa? La valentía es contagiosa. Nuestra valentía causa a otros levantarse y sentir la valentía. Sí, cuando uno se levanta, de repente otros comienzan a despertar, otros comienzan a levantarse y otros comienzan a declarar. Quizás estás en tu trabajo y nadie dice nada de lo que está pasando, y de repente tú o alguien declara o dicen algo, y de repente hay otros 3 o 4 que sienten lo mismo, pero no tenían la valentía de decir nada. Pero el momento que escuchan a un valiente, los demás son contagiados de levantarse y les entra el valor. Y sí, eso es cierto, la Biblia dice, y la Biblia dice lo otro, y ya comienzan otros a unirse. No sé si han visto ustedes la película, una película por el actor Mel Gibson. Es una historia veraz de la historia, y se llama Braveheart, el corazón de valentía, ¿verdad? Y ellos estaban peleando contra los ingleses, contra el rey de Inglaterra, y eran de Scotland, y estaban oprimidos por los de Inglaterra, los ingleses, y ellos traían hachas y martillos para pelear. Los ingleses traían armas de lo mejor, y de repente estaban perdiendo, y en una parte de la película uno de los que está peleando por su libertad de Scotland dice libertad, libertad, y solamente trae una hacha y un martillo para pelear. Y en eso los demás se levantan con coraje, con valentía, y comienzan a correr contra los enemigos para conseguir la libertad de su tierra, de su patria. Así también nosotros, cuando nosotros nos levantamos para ser valientes y hablar con denuedo el evangelio, la palabra de Dios, otros van a ser contagiados. No sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Van a recibir ese ánimo, esa inyección de ánimo de también levantarse en el nombre del Señor. En tu trabajo, en tu escuela, hay quienes están esperando que alguien diga algo, sea un líder para poder levantarse y decir y apoyar tu fe, tus principios, tu creencia. Es importante que nosotros seamos esos líderes. La Biblia dice en Filipenses 1:14, y dado que estoy preso, este es el apóstol Pablo hablando, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Aquí Pablo está diciendo que aunque él estaba ahí preso, pero por causa de su presencia estando ahí en Filipos, los hermanos se animaron. Los hermanos fueron contagiados con el valor, con la valentía de proclamar el evangelio, de proclamar la palabra de Dios. Solo con la presencia de Pablo. Pablo estaba en una prisión, pero porque Pablo estaba en la ciudad, Pablo causó que hubiera en ellos valentía. Y así tú y yo a veces podemos causar valentía en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro grupo, en nuestra iglesia, donde estamos. Hay gente que nos está viendo qué es lo que vamos a decir. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, ellos se animan para también decir algo y proclamar el evangelio. Número 5, cuando me levanto por el nombre del Señor,
es un ejemplo poderoso para los incrédulos. Es un ejemplo poderoso para los incrédulos. Por causa de esta experiencia de fe en la vida de Daniel, otro rey se convierte a un creyente. Viene a creer en el Dios de Daniel. ¿Recuerdan? Cuando Nabucodonosor vio que Daniel no se inclinaba, los tres muchachos no se inclinaban ante la estatua que él había edificado y lo echaron en el horno y salieron ni oliendo a humo, nada se quemó de ellos, ¿verdad? Él declaró al Dios de Daniel sobre su vida. Y así también, ahora miramos a este rey Darío, que él va a proclamar al rey o al Dios de Daniel como el Dios de él. Este es el segundo patrón o jefe en la vida de Daniel, que se convierte y cree en el Dios de Daniel. Qué tremendo si tu patrón, tu jefe se convirtiera al Evangelio, porque tú tienes la valentía de hablar del Señor, tienes la valentía de hablar del Dios que tú adoras. Que el dueño de la compañía conociera a Dios, porque tú no tienes temor de hablar del Señor. Que tus colegas en el trabajo, tus colegas en la escuela, en tus estudios, te levantaras y tú hablaras de tu Dios y la necesidad que ellos tienen, porque todos tenemos o todos tienen necesidad. Tú les hablas del Dios que se especializa en las imposibilidades de la vida y que Él todavía hace milagros, y luego ellos llegan a probar a tu Dios. Qué hermoso que ellos se convirtieran también al Evangelio, porque tú no tuviste el temor de hablar de tu Dios. Qué tremendo que un colega del trabajo, de la escuela, venga a conocer al Señor por la valentía que ven en ti en proclamar el Evangelio. Capítulo 6 de Daniel, verso 25 al 28, sigue diciendo: después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente. ¡Wow! Tremenda declaración. Y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones, así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. ¡Wow! Qué tremendo que este hombre hace una declaración de su conversión, declarando al Dios de Daniel como el Dios sobre la tierra, sobre el pueblo de Babilonia. La fe y el carácter de Daniel en su Dios le dio el favor con 4 reyes en su vida. Dos reyes de Babilonia y los de los medios y persa. Y ahora miramos que Sirio, el persa, era el último, y tuvo Daniel favor con él. No importa de dónde vayamos, si somos de carácter de fe, estemos en este trabajo y el siguiente mes o año estamos en otro trabajo, en otra ciudad, en otra compañía, Dios nos va a dar favor cuando nos levantamos por la fe y la palabra del Señor en nuestras vidas. Y por último, número 6, cuando nos levantamos firmes en nuestra fe, en la palabra del Señor, nos levantamos por el Señor, voy a ser recompensado en la eternidad. Voy a ser recompensado en la eternidad. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5, verso 11 al 12, dice: dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio
en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Wow, hermanos, amigos, les servimos a un Dios grande, poderoso, lleno de amor. Le servimos no por miedo ni por lo que nos va a dar. Le servimos por amor y por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Murió por nosotros, nos ha dado vida eterna, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Lo hacemos por gratitud. Sin embargo, Él no se queda con el trabajo de nadie. La Biblia dice que Él nos va a recompensar, Él nos va a pagar, y no cualquier cosa. La Biblia dice hemos de recibir un gran premio, no cualquier premio, pero un gran premio de parte del Señor. Y quiero decirte, si te encuentras en una prueba, te encuentras quizás rechazado por tu fe, porque te has levantado y gente se ha burlado de ti, estás en buena compañía, porque dice, así también persiguieron a los profetas. Wow, la palabra de Dios nos pone en el mismo nivel con los profetas. Y déjame decirte, no solamente los profetas, sino con todos los cristianos de siglos pasados que pasaron por persecución, que fueron rechazados, que muchos murieron a espada, a filo de espada, murieron en los coliseos. Todo porque ellos creyeron en el Dios que tú y yo creemos. Y si nos cuesta un trabajo o una promoción, no es nada. A nadie nos está quitando la vida. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos que muchos fueron cortados en medio, a la mitad, fueron quemados, sus familias. La Biblia dice el cual este mundo no era digno de ellos. La Biblia ni menciona sus nombres. Sin embargo, los encontramos en la sala de la fama en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. En este día quiero animarte. Levanta tu fe, levanta tu valentía. Hay que declarar palabra de Dios donde quiera que estemos, compartir las buenas nuevas del Evangelio, ponernos de pie por el Evangelio, ponernos de pie por nuestro Dios. Él se levantó y cargó una cruz por nosotros. ¿Qué no podemos nosotros levantarnos y declararlo como Señor de nuestras vidas y compartirlo con otro? Seguro que sí. Te animo, levanta tu ánimo, levanta tu valentía en el nombre del Señor. Inclina tu rostro, oremos. Señor Jesús, tú eres un Dios grande y un Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Y en este día, Señor, encomiendo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que tú los llenes con valentía, que tú los llenes con denuedo para hablar la palabra de Dios, ponerse de pie y decir, Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Al Dios que yo sirvo es el Dios verdadero. Él es el que puede sanarte. Él es el que puede sacarte de tu situación, de tu lío o enredo. En el nombre de Jesús, dales esa valentía para declarar tu verdad. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la última sesión de Inmovible. También no se les olvide, invite a un amigo que venga a la sesión a la próxima semana para que también reciba palabra de Dios. Dios les bendiga.